Hoy nuevamente tengo el privilegio de traerte una porción de la palabra del Señor y te voy a estar invitando a buscar en el libro de Juan el capítulo 11 del versículo 1 y 2 en adelante. Vamos a reflexionar un poquitico sobre esta palabra y el título de este mensaje es El viaje es muy corto. Te voy a invitar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Padre, te doy gracias por esta palabra, oh Dios mío. Yo te ruego que tú ministres allí donde está la necesidad de cada vida, que seas tú glorificándote de una manera especial. Divino Espíritu Santo, tú eres el que transforma las mentes y los corazones. Toca allí cada vida y cada corazón para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando aún tu muerte tiene un propósito. Al maestro le anunciaron que Lázaro estaba enfermo y él conocía bien lo que iba a acontecer con Lázaro. Dice el versículo 6 del mismo Juan 11, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él sabía que Lázaro moriría. Cuando leemos el versículo 4, dice Juan 11:4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quizás el que le escuchó decir estas palabras y no entendió, diría: el maestro se equivocó. Cuando escucharon que Lázaro murió. Pero él no estaba diciendo que no iba a morir, era que él sabía que iba a resucitar. Muchas veces Dios da una palabra y el que no entiende lo que Dios quiso decir dice: este se equivocó. Pero el que se deja guiar por Dios entiende lo que acontece alrededor. Una vez más, el maestro les habla y les dice en el versículo 11 del capítulo 11, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. He aquí donde muchos dirían: pero él dijo que la enfermedad no era para muerte. Así muchas veces criticas las cosas que haces al Señor sin entender lo que Él quiso decir. Aquí vemos que el maestro tuvo que aún aclararle a sus discípulos, que eran sus compañeros, que eran quienes estaban allí, los apóstoles, quienes estaban día a día al lado del maestro. Tuvo que aclararles lo que él quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía, porque ellos no entendieron lo que el Señor quería decir, y tuvo que decirles claramente que Lázaro había muerto. Pero luego el maestro les dice en el versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué? Porque era necesario de que Lázaro muriera para que entonces Dios se glorificara. Cuando continuamos leyendo, dice en Juan 11:17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Él esperó el tiempo preciso para ir a Lázaro, porque si hubiese ido al siguiente día de que esto aconteció, pues muchas veces hay personas que fallecen porque les da un paro cardíaco, el corazón se les para por un momento y luego de repente ¡pum!, reaccionan y despiertan y la gente: ay, mira, no estaba muerto, mira, fue algo que le dio en el corazón, pero se le activó nuevamente el corazón y ya está vivo.
Entonces eso no era lo que quería que el maestro que aconteciera, que la gente no viera que había habido un milagro, sino que la gente se explicara científicamente qué era lo que había pasado. Tampoco podía esperar 3 días, porque había una profecía de quién iba a resucitar al tercer día, y este era el maestro. Entonces, precisamente al cuarto día fue que el maestro fue para cumplir el propósito de Dios en la muerte de Lázaro. Se dice que sus hermanas estaban desconsoladas. María y Marta y muchos de los judíos habían ido a consolarlas por su hermano. En el versículo 21 y 24 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero él tuvo que aclararle y decirle. Le dijo Jesús, esto es en el versículo 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí el maestro le da una revelación de su palabra, una enseñanza profunda para Marta. El maestro quería saber qué había en el corazón de Marta, si le creía. Y su declaración fue, esto lo leemos en el versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí la enseñanza no solo era para Lázaro ni para los discípulos, sino aún para Marta y María. En medio de toda esta tormenta, el maestro a cada uno le estaba dándole una lección de vida. ¿Puedes imaginarte lo que sintió Lázaro cuando murió y su amigo no estuvo allí? Lo que estaba viviendo María y Marta durante esos 4 días de dolor, lo que era necesario que los discípulos aprendieran. Cada uno estaba viviendo su tormenta, cada uno estaba viviendo una situación difícil, dura, dolorosa, pero cada proceso era necesario para que Dios les diera esta lección de vida y ellos pudieran aprender a no desesperar, sino a esperar en Dios. No sé qué tribulación hayas estado pasando y te sientas como el maestro, te sientas que el maestro no estuvo ahí, que miras solo el dolor del momento que estás transitando, pero no la palabra que se te dio. Es necesario que crezcas en tu fe. Al continuar la lectura, María estaba desconsolada, pero cuando Marta le dice que el maestro está ahí, ella corre. Y si lees detenidamente, tanto Marta como María le dicen las mismas palabras. Marta cuando vio al maestro le dijo estas palabras y María en el versículo 32 nuevamente le repite estas palabras al maestro. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Su esperanza estaba en él, pero al ver que no llegó y que no ocurrió, es necesario, entonces eso fue que no ocurrió lo que ella esperaba. Entonces allí fue donde su esperanza menguó. Recuerda que Dios es Dios y Él sabe lo que es mejor y cómo es necesario que acontezca. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros esperamos, como a nosotros nos parece que podría ser mejor, pero el que sabe qué es lo mejor y cómo deben acontecer las cosas es el Maestro. Pero me llama mucho la atención cuando leo el versículo 33 y dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció, dice la palabra, en espíritu y se conmovió. ¿Qué es estremecer? Hacer una cosa que tiemble,
La explosión estremeció las cosas. Hacer una persona que tiemble de frío, de miedo, de emoción, eso es lo que significa estremecerse. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que muchas veces nos hace estremecer bajo la presencia de Dios. Aquí el maestro se estremeció y se conmovió, dice la palabra. Luego, cuando leemos el versículo 35, dice, Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero más importante. Quiero decirte en esta hora que tus lágrimas mueven al Maestro. Él sabe lo que se siente. Muchos pensaron, mira cómo lo amaba. No sé, en este momento no te lo puedo afirmar, pero yo creo que el maestro lo que veía en medio de toda esa situación que estaba a su alrededor era su propia tumba y lo que habría de acontecer cuando él se entregara por nosotros. Él veía ahí la tumba, veía a Lázaro de 4 días de muerto, en este caso él sería de 3. Él veía esa piedra que tenía que ser removida. Él veía el dolor en el corazón de María y en el corazón de los judíos. Así como esa misma mujer que sería la que lo conseguiría en el momento después de la resurrección. Entonces yo creo que, no lo puedo afirmar, pero creo que el maestro estaba en medio de eso, viendo cómo era tal cual como lo que iba a acontecer después que le entregara su vida. Entonces, viendo todo aquello, conmovió al mismo maestro y lo hizo llorar. Porque el maestro no lloraba por Lázaro, porque él sabía lo que había ido. Él había ido a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué llorar por él si él sabía lo que venía para Lázaro? Entonces pienso que esto era lo que estaba viviendo en ese momento el maestro. Cuando leemos el versículo 38 al 44 del capítulo 11 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí es donde vemos que el maestro, cuando te da una palabra, lo más que él desea es que le creas. Fíjate que cuando el maestro le habló a Marta y le dijo que él era la resurrección y la vida y que aunque esté muerto vivirá, luego lo que le termina diciendo el maestro es, ¿crees esto? Se lo preguntó a Marta y luego aquí nuevamente le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente le hace saber que es importante creerle a Dios. Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros, que le creamos a toda palabra que Él nos dé. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejadle ir. Aquí vemos que el maestro, cuando hace el milagro, no solamente es el hecho de resucitar, sino que te necesita a ti para que lo ayudes a desatarle y a dejarle ir. Así que hoy quiero contarte una historia y dice, el viaje es muy corto. Muchos sabemos el día que vamos a nacer
y lo celebramos y celebramos un cumpleaños grande, maravilloso, pero no sabemos el día que vamos a morir. Así que no sabemos cuánto tiempo durará nuestro viaje. Dice, vive como si esperaras llegar a los 100 años, pero estuvieras listo para morir mañana. Por eso quiero hacerte llegar esta reflexión que me pareció certera y muy útil para recordar lo verdaderamente importante, pues aparentamos vivir, pero en ocasiones vivimos en el pasado o en el futuro sin vivir realmente el viaje de nuestra vida. Te invito a detenerte conmigo un momento y revisar de qué manera vives tu viaje. El viaje es corto para tomar vinos malos. Una anciana se subió a un autobús y tomó su asiento. En la siguiente parada, una joven muy fuerte y gruñona subió y se sentó bruscamente junto a la anciana, golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la anciana se mantenía en silencio, la joven le preguntó por qué no se había quejado cuando la golpeó con sus bolsas. La anciana respondió con una sonrisa. No es necesario ser maleducada o discutir sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a tu lado es tan corto, porque me bajaré en la próxima parada. Esta respuesta merece ser escrita en letras de oro. No es necesario discutir sobre algo tan insignificante, porque nuestro viaje juntas es muy corto. Cada uno de nosotros debe comprender que nuestro tiempo en este mundo es tan corto que oscurecerlo con peleas, argumentos inútiles, celos, resentimientos, no perdonar a los demás, el descontento y una actitud de averiguación constante es una ridícula pérdida de tiempo y energía. ¿Alguien rompió tu corazón? Tranquilízate, suelta, perdona, libera. El viaje es muy corto. ¿Alguien te traicionó, intimidó, engañó o humilló? Tranquilízate, no cargues con odio y rencor. Perdona. El viaje es muy corto. ¿Alguien te insultó sin razón? Tranquilízate, ignora. Recuerda que el enojo de los demás la mayoría de las veces es con ellos mismos, no contigo. El viaje es muy corto. ¿Alguien hizo ese comentario que te enfadó? Tranquilízate. No te tomes las cosas personal. No agrandes la situación. Suéltalo y perdona. El viaje es muy corto. Cualesquiera que sean los conflictos que se me presenten con alguien, recordemos que nuestro viaje juntos es muy corto. Nadie sabe la duración de este viaje, nadie sabe cuándo llegará su parada. Nuestro viaje juntos es muy corto. Aprecia a tus amigos y familiares, seamos respetuosos y amables, perdonemos los unos a los otros, vivamos llenos de gratitud y alegría. Después de todo, nuestro viaje juntos es muy corto. ¿Cuántas veces somos agradecidos con los demás? ¿Cuántos hemos dejado de disfrutar o gozar por estar envenenados por alguna persona o circunstancia? ¿Cómo vivo mi viaje? ¿Lo vivo a plenitud o lleno de enojo, insatisfacciones y resentimientos? ¿Cuántas veces realizamos las cosas solo por un interés propio? ¿De qué manera nutro o aporto la vida de los que me rodean? El viaje de nuestra vida es tan corto para desperdiciar los momentos, las personas valiosas, los recuerdos que se atesoran en el alma. Recordemos hoy que este día, este momento, esta vivencia familiar, este reto, esta carencia, esta dificultad es temporal. Todo gozo, toda prueba, toda prueba es simplemente un momento y es parte del milagro de la vida, del milagro que hoy Dios nos permite vivir para agregar una experiencia en el libro de nuestra vida, para enriquecernos, para ayudarnos a que crezcamos,
es el momento entonces de poder nosotros así valorar cada cosa. Agradezcamos a Dios la oportunidad de recorrer este viaje, de caminarlo, de saborearlo, de ser alumnos y de ser maestros de quienes nos acompañan. Así sea un desconocido el que aparezca en el día de hoy en mi viaje. Como dijo una persona, que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. No lo olvides, el viaje es muy corto. Dios te bendiga.